médico psiquiatra, bienvenidos a Balizán en Vivo. Estamos en una octava edición de la tercera temporada, ¿no? Ya podríamos decir que nos hemos conocido con todos ustedes desde el inicio de la pandemia, ¿no? Como recordarán, comenzamos en aquella época y el primer programa que tuvimos fue acerca del tema justo de ansiedad. Y hoy día queremos volver a tocar este tema porque ustedes podrán saber de que los índices de ansiedad han incrementado muchísimo y necesitamos poder reevaluar cómo va esto. De esa manera inclusive de seguimiento, cómo han ido ustedes. Seguro muchos de ustedes que se han conectado en este momento estarán con nosotros y podrán decir cómo ha ido esto, sus experiencias son valiosas. Esa experiencia va a poder servir inclusive para otras personas que están viviendo, cómo lo han narrado en ese programa y el tipo de programa que hacemos, que es una comunicación constante con ustedes. Les invito a que escriban sus comentarios en las redes que tenemos. Va a servir mucho de esto para poder enfocarnos en el tema y poder reconocerlo en nosotros mismos. Como ustedes han visto en el estribillo del programa, queremos aprender a cómo reconocer la ansiedad. Y muchos de ustedes, por ejemplo, habían diversos tipos de casos en que las personas comienzan a tener problemas, por ejemplo, como taquicardia, falta de respiración. Y durante el COVID esto era bastante frecuente. Inclusive algunas personas estaban muy pendientes de esto con algunos aparatos que podían tener en casa y estaban consultando una y otra persona y cuando han ido a detectar si había alguna alteración no encontraron nada. ¿Cuántos casos ha habido que han tenido diferentes problemas, inclusive dolores de cabeza o cefaleas, ¿no? Muy crónicas, ¿no? De largo tiempo y que de repente comenzaron a ser más intensos? Entonces, ustedes iban a los diferentes especialistas y se preguntaban qué podría hacer si estoy teniendo una enfermedad grave. Es posible que inclusive involucraban a la familia, pedían la opinión de ellos. Algunos de ellos, digamos, con el afán de poder ayudarnos, les indicaban alguna que otra solución casera y algunos de ustedes lo podían sanar, pero el camino se hacía más crónico. En otras situaciones también comenzaron a usar de alguna forma algunos medicamentos, pero no se podía poder determinar si estos medicamentos que estaban ustedes tomando eran saludables para ustedes. Habían escuchado inclusive acerca de la toma de clonazepam o de prazolam. Y les digo esto porque muchos pacientes que acuden a la consulta ya vienen con muchos meses tomando estas medicinas y realmente hasta a veces se hace una especie ya de, entre comillas, una adicción. Se adhieren mucho al medicamento y les resulta muy difícil poder dejarlos. Entonces comienzan a pasar de un proceso de ansiedad a otro problema ya crónico de los resultados de las propias medicinas, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay diferentes dificultades que ustedes podrán reconocer y podrán ver qué es lo que necesitan tratar. Así que muy atentos a sus notas para poder ayudarles. Y bien, bueno, veo, porque quiero estar interactuando con ustedes, veo que hay problemas en el audio, confírmanos por favor si hay dificultades. Acá estamos para poder ayudarlo o subir el volumen. Estamos prestos para ayudar. Lo que queremos es estar de forma interacción con ustedes, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Seguro hay algunas preguntas o temas. Vayamos lo más posible para poder estar dirigidos hacia su tema, ¿no? El tema es ansiedad. A ver, concentrémonos acerca de ese tema, ¿sí? Y para poder ayudarles también. Bien, bueno, como les decía, tratemos de reflexionar sobre este punto. La ansiedad es un proceso que la persona puede padecer cuando está sometido a diferentes tipos de estrés. Y vaya que el tema del COVID durante esta pandemia ha sido un estrés muy fuerte. Cambios drásticos generan también temas de ansiedad.
Ahora también tenemos el tema internacional de la guerra, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, para la población de esas latitudes, comienza a ser un estresor demasiado intenso. Entonces, ¿cuántas de las personas tendrán miedo? ¿Cuántas personas dentro de la ansiedad estarán desarrollando estados o cuadros de pánico, crisis de ansiedad, somatizaciones que son manifestaciones del cuerpo, ¿no? Para tener ese tipo de dificultades? Entonces, yo quiero que ustedes puedan interactuar conmigo para poder ver algunas de sus apreciaciones, sus comentarios. Todo esto va a ser muy necesario para poder eh, seguir adelante en nuestro programa. ¿Bien? Muy bien. Bueno, comentan todavía acerca del volumen. Quisiera un feedback de ustedes, a ver, para poder saber si estamos bien en el volumen. Eso sería importante para mí. ¿Eh? Bien, correcto. Entonces, estábamos viendo sobre el tema de que hay serias dificultades en relación a las preocupaciones. Ya habíamos nombrado acerca del periodo del COVID, ¿sí? Y esto que ha traído gran cantidad. Muy buenas tardes a todos los que están saludando, les agradezco, muy buenas tardes. Y en este tema de COVID ha sido una real preocupación, pero no solamente se sostuvo esta preocupación del COVID, sino lamentablemente también el fallecimiento de nuestros parientes, esa dificultad para poder hacer el velatorio inclusive. ¿Cuántas familias, y yo creo que no estoy exagerando, cuántas familias ya han tenido esas dificultades inclusive para poder velar a sus fallecidos, ¿no? No han podido tener una despedida. Inclusive muchos de las familias recién este año o a finales del año pasado han podido tener asistir, digamos, a los cementerios para tener un momento privado, un momento con los suyos, ¿no? Recuerdo inclusive la última fecha en noviembre, no había tanta afluencia, no se podía. De repente recién ahora un poco, ¿no? ¿Cómo se están sintiendo? Me interesa saber eso. ¿Cómo está su nivel de ansiedad? Recuerden que la ansiedad está asociada a la preocupación. Entonces, ¿cuál es su grado de preocupación ustedes? ¿Qué les está preocupando? Vayamos un poco sobre eso. Yo les estoy dando algunos tips, algunos momentos que ha habido preocupaciones durante esta pandemia. Recorremos prácticamente 2 años y muy duro cómo ha azotado este virus, ¿no?, en nosotros. Otra de las preocupaciones que también ha habido durante este tiempo ha sido los problemas familiares, ¿no? Vaya que estos problemas han sido también gruesos, ¿no? Las familias tenían un ritmo, ¿no? Podían estar ellos de repente luego de trabajar, o sea, el trabajo, muchos de ellos en el día, y en la tarde o noche ya se reencontraba la familia. Pero durante este periodo ya no había eso, ¿no?, sino que prácticamente todo el día estaban juntos, y eso también provocó una serie de inconvenientes, estrés, cómo se han ido adaptando durante este periodo la familia para poder dar sostenimiento, ¿no? Con ello inclusive también ha habido diferentes estados de problemas familiares, y esos problemas familiares ha traído diferentes dificultades, ¿no? Entonces, ahí es algo que podemos ver también que ha estado sucediendo en este tema, ¿no? Bien, bueno, comienza a dar comentarios. Me parece que están dando algún tip acerca de los audífonos. De repente podría ser una alternativa. Pero bien, vamos a seguir adelante con lo que estamos planteando. Estamos planteando la base de la ansiedad, que son las preocupaciones. Yo quiero que ustedes puedan de repente seguir planteando algunos otros tipos de problemas que no necesariamente han sido en ustedes si no quieren personalizarlo, pero de repente han podido ver en algunos vecinos, en alguna familia, amistades. O sea, ustedes han podido presenciar esta retroalimentación, esta forma de interactuar va a permitirnos estar alerta e ir hacia la finalidad de nuestro programa, que es cómo detectar la ansiedad. Continuemos entonces. Ya habíamos dicho acerca del COVID, un estresor muy grande. Ahora, un tema muy importante
acerca de la guerra, ¿no? ¿Cómo estarán en esas latitudes? ¿Cómo va a repercutir en nosotros? De repente ya está repercutiendo. Otro factor de preocupación, la parte económica. Y creo que yo no podré ser ajeno ni ustedes acerca de lo que estamos viviendo. El alza de los productos en los mercados, en las bodegas, en los supermercados, en diferentes ámbitos en donde ya está aumentando los precios. Los precios también, por ejemplo, acerca del gas, de la gasolina, ¿sí? Y diferentes insumos relacionados a ello. Entonces, estamos viviendo diferentes situaciones de estrés. Bien, Ana. Muy bien, Ana. Bueno, yo quiero agradecer tu comentario y mencionas, ¿no? Tengo crisis de ansiedad, es cuando veo que ya es avanzado la hora y no llega nadie a casa, ¿no? Me falta el aire, mi cabeza me da vueltas y me da temblores en mi cuerpo. Muchas gracias, Ana, acerca de tus comentarios. Me permite y nos permite a todos que este es un medio amplio para que puedan conocer acerca de esos aspectos. No todos conocen cómo es la ansiedad y muchas veces lo confunden y a veces, digamos, pueden pensar que hacia esto uno puede llegar a un momento muy crítico en su vida o por ejemplo, el trastorno de pánico, inclusive pensar que uno puede morir. Y la pregunta, por ejemplo, de mis pacientes también es, ¿doctor, con esto me voy a morir? ¿Con esto? ¿Estoy padeciendo esto? ¿Voy a morir? Y es muy crítico poder en ese momento estar junto con esta persona que está viviendo una sensación muy fuerte y decirle, no, no te vas a morir. Pero la persona dice, pero yo estoy sintiendo esto y siento que voy a morir. Entonces ahí necesitamos estar en mucha compañía, realizar una intervención inclusive terapéutica o psicoterapéutica para dar soporte a la persona que está en un miedo muy grande. Entonces Ana menciona esta preocupación. Denotas, ¿no? Un tema familiar, comprendo, ¿no? Porque no llega nadie a casa, o sea, alguien que está próximo a ti, que no llega, hay una preocupación. Y de eso se trata la ansiedad, tener esa preocupación. Pero esa preocupación es real. Y yo quiero que ustedes también, el que está al otro lado, pueda sentirse identificado. No disminuir el valor de su preocupación, solo que necesitamos identificarlo y darle su valor. No incrementarlo ni disminuirlo, solo darle su valor real. Y esto, por ejemplo, que Ana tiene, y que seguro, por ejemplo, si tuviera la oportunidad de explayarse, lo haría, es que hay una preocupación muy personal acerca de esto, ¿no? Entonces, cuando la persona está preocupada y ese nivel incrementa la preocupación, comienza a suceder lo que Ana muy bien ha dicho, que es acerca de dificultades de sensación de falta de aire, dolores de la cabeza, da vueltas, ¿no? Como una especie de vértigo, mareos inclusive, y me da temblores en el cuerpo. Cuando nuestro organismo tiene una emoción, una preocupación, por lo general, cuando no se llega a expresar, el cuerpo se manifiesta de forma con síntomas, o sea, de forma física. Y lo que ha relatado Ana es muy importante. Entonces, Ana, creo que tú has dado en el punto, es una crisis de ansiedad en ese momento. Y yo le invito a ustedes y a Ana también a darle un valor a esta intensidad. Por ejemplo, uno puede inclusive ya clasificarlo, le puede poner valor de 0 al 10, por ejemplo. ¿En cuánto estaba yo? Por ejemplo, cuando estaba preocupada que nadie llegara a casa, de repente comenzaba a tener síntomas físicos, molestias físicas, yo diría que mi ansiedad estaba en 10. 10 es lo máximo, imaginemos, ¿no? 0, imperceptible, y no hay ningún tipo de ansiedad, pero pongamos 10 como máximo. Entonces, y yo le puedo dar otro valor también, 5, más o menos, sea tolerable. Puedo ver también diferentes valores, ¿no? Del 0 hasta el 10.
7, 8, 9. Uno le puede poner el valor que uno crea conveniente, ¿no? Y de acuerdo a eso, uno ya va viendo, ¿no? Hoy día he estado en este valor. Y ojo, lo que les estoy diciendo eh, es algo que hacemos inclusive en la misma consulta. Eso nos permite guiarnos, por ejemplo, cómo va un tratamiento. Entonces, ya hoy día he estado en este valor, estaba muy alto. Algunos pacientes me dicen, doctor, la verdad que yo estaba 12 o 20, me dicen. Bueno, yo ya comprendo que en esa situación es que el paciente ha sentido la máxima cantidad de ansiedad que ha podido percibir. Entonces, ustedes mismos pueden darse su valoración. Y ahora, bueno, vamos a ir a una siguiente parte luego, ¿no? Cómo tratarlos, porque lo que queremos nosotros es mediante esas transmisiones en vivo, es conocer, pero también cómo puedo tratarme, ¿no? Es posible que haya algunas herramientas en casa que podamos ayudarnos para ello. Cuando ya sea algo que no podamos solucionarlo, probablemente requeriremos, y sí requeriremos la atención médica, atención profesional en diferentes áreas, pero necesitamos salir de este programa con alguna ayuda. ¿Qué les parece? A ver. Bien, muchas gracias por la siguiente intervención. En algunas, un poquito más abajo, de repente hubo alguna intervención, quería ver. Más abajo todavía. No hay más, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, veamos sobre este punto cuáles serían sus pensamientos. Quiero escucharlos, quiero leerlos, perdón, quiero ver cómo ustedes. Qué ideal sería, ¿no? Tener una forma de escucharlos, sería fantástico, ¿no? Pero ahora por este medio yo quiero poder leerles, ver su interacción, qué han estado teniendo y en función de eso poder seguir haciendo digamos, de la cápita del programa. Entonces, Ana estaba mencionando acerca de esto. ¿Y qué alternativa darían ustedes? Quiero leerles también. A ver, den sus opiniones. ¿Qué se puede hacer si nosotros estamos padeciendo un tema de ansiedad? A ver, ahora sí ya llegó un comentario. Muy bien. En algunas ocasiones, muchas gracias, en algunas ocasiones pienso en el qué vendrá en el futuro, sobre el trabajo o salud de los familiares. Lo que me ayuda es enfocarme en el presente, aunque es a veces difícil hacerlo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por los comentarios. Como les repito, ayuda a retroalimentar lo que estamos conociendo todos. Y esto quiero que lo hagamos a manera de una conversación. Si bien es cierto, yo no los escucho, pero ustedes están haciendo conmigo una interacción. Y con eso vamos a aprender. Entonces, las preocupaciones pueden ser así como lo señala también. Hay diferentes tipos de preocupaciones, por ejemplo, en qué sucederá en el futuro, en cómo es mi trabajo o cómo es la salud de mis familiares. Por ejemplo, ahora está muy último el tema de me preocupo cómo estará mi hijo que va al colegio, está en presencial o semipresencial. Entonces hay diferentes preocupaciones, ¿no? Que uno puede tener. Y estas preocupaciones pueden desembocar en manifestaciones físicas, ¿no? Como dolores de cabeza, como ya mencionamos. Pero algo que tú has dicho es muy importante, es enfocarse en el presente. Por eso yo les decía también, hace un rato, al temor que tienes, o a la preocupación que tienes, dale, no lo minimices ni lo maximices, dale su valor, lo que es real. Cuestiónate, pregúntate, ¿lo que estoy pensando es real? ¿Va a suceder en este momento? ¿O de repente estoy interpretando eso porque en algún momento me sucedió? Y como en algún momento me sucedió, yo pienso que va a seguir igual. Pregúntate, para que te puedas ayudar. Mira, te estoy dando algunas recomendaciones o tips
tómalo como prefieras, pero en este momento de ansiedad te va a ser muy útil cuestionarte. Eso hacemos también en las terapias. Ayudamos a que el paciente se autocuestione en su propio pensamiento y eso permite que la persona salga de esa situación de ansiedad. Lógicamente, no voy a disminuir el verdadero valor de mi pensamiento, pero por lo menos voy a ayudar a centrarlo para que no sea ni mucho ni poco. Entonces, en ese tema es muy importante lo que dice, en este caso, nuestra opinión acerca de enfocarse en el presente. Me comentas que es a veces difícil hacerlo. Muy bien. Mediante el error, mediante la dificultad, si uno es constante, llega a hacer las cosas. Yo le digo siempre a mi paciente, este tema es como aprender a manejar una bicicleta o un carro. Cuando uno comienza a practicar, generalmente puede hasta tener tropiezos. Si uno está en la bicicleta, se cae y se hace herida, ¿sí o no? O a veces cuando está en el carro, uno se siente muy robotizado y parece como que estuviese muy rígido cuando conduce. Pero cuando uno ya agarra maestría práctica, no hay problema. Uno ya aprende a hacer de forma automática las cosas. Si lo estás haciendo así, que ayudas a enfocarte en el presente, continúa haciéndolo. En la práctica va a ser mucho más fácil. De esa manera, yo pienso que ustedes pueden ayudarse en ese momento. No disminuirse en la posibilidad de mejora que tienen. Mari menciona, un taller de arte, excelente. Realizar una actividad, sea artística, deportiva, ayuda a generar mucho bienestar en nuestra persona. Y la persona que tiene mucha ansiedad, lamentablemente es aquella persona que está disminuyendo su bienestar. Le damos por el otro lado. Ok, no medicinas, no otra situación, pero por lo menos cambia tu hábito y ayúdate en un deporte o en un taller de algún tipo de práctica artística que tengas. Eso también puedes tener un momento libre para ti, ya sea hacer, por ejemplo, un deporte, una actividad en conjunto o una actividad, digamos, por ejemplo, individual, como quieras, ¿no? Individual o grupal. Muy bien. Y a mí menciona, ¿no? Doctor, dicen que los que padecemos ansiedad somos débiles, ¿es cierto? Mira, pues esto, y a mí sí lo he escuchado y muchísimo también, y inclusive en las consultas las personas se dicen a sí mismos frases como mencionas, y hasta de repente en la sociedad está hasta de alguna otra manera mencionado así, ¿no? Es más, ¿no? Por ejemplo, es como una invitación a las personas a que sean más fuertes y más fuertes, pero lamentablemente el que se trata de ser muy, muy fuerte en un momento no expresa sus emociones, ¿no? Entonces la persona, por dar contra a eso, como las personas dicen que es para personas débiles, entonces yo trato de ser más fuerte y muy fuerte, y en eso no expreso mis emociones y comienzan los síntomas de ansiedad. Los problemas de salud mental es para todos. Todos podemos tener algún problema de salud mental en un momento. Si ustedes ven, inclusive, en algunos le llaman episodios, ¿no? Porque no es que todo el tiempo estemos así. No es que la persona las 24 horas del día esté en ansiedad. Tiene espacios estando bien. Lo que queremos ayudarlo con tratamientos es que esos espacios sean más amplios, que logre su estado de bienestar, ¿sí? Porque la ansiedad como enfermedad es muy crítica, ¿sí? Bien, Yesenia menciona, buenas tardes, ¿qué hacer cuando te da un ataque de pánico por ansiedad? Muy bien, Yesenia, justo en ese punto estamos, ¿sí? Entonces, si una persona tiene un ataque, bueno, ya estás hablando de un ataque de pánico, ¿no? Estás hablando de algo de un nivel alto, muy alto, ¿no? Porque inclusive podemos, como dije, poner primero en cuánto estoy. Estoy en 1, en 2, o de repente ya llegué al 10,
Y en esos momentos es importante primero tener un soporte familiar, ¿no? Ayudarse con los suyos y si hay una necesidad muy grande, acudir inmediatamente a alguna atención para poder recibir un soporte, ¿no? Porque en ese momento el estado crítico de pánico muchas veces requiere medicamentos, ¿no? Entonces, y el medicamento van a tener que evaluar cuál es lo mejor para ti. Ayuda mucho también lo que es realizar respiraciones. Hasta de repente en YouTube puedes encontrar diferentes versiones, cómo hacer las respiraciones. Algunos de ustedes, inclusive, que manejan otro tipo de redes, TikTok, ahora que está muy común entre jóvenes, Instagram o diferentes tipos de redes, porque todas las redes ya están para todos, entonces también pueden encontrar algunos tipos de instrucciones prácticas para ese momento, ¿no? Hay inclusive también en YouTube nuevamente audios de relajación para esos determinados momentos. Pero les digo, por ejemplo, cuando estemos en un estado de repente hasta 7, 8 sobre 10, es posible manejarlo. Por eso les digo que es importante que ustedes se autoevalúen. Les estoy dando esta herramienta para que ustedes se evalúen. Porque cuando ya estamos en 9 o 10, es posible que de repente no haya más que usar algún tipo de medicamento, ¿sí? Bien, Yesenia, muchas gracias. Yamil menciona, doctor, ¿tiene cura la ansiedad sin medicación? Muy bien, ahora vamos a la respuesta. Buenas tardes, Maggie, también para ti. Entonces, yo le manifiesto a mis pacientes. La ansiedad cuando es un problema, un trastorno de ansiedad, necesitamos tratarlo. Y en el cabo de un poco tiempo, sean 2 semanas o 4 semanas, los síntomas tienen que disminuir al grado de que no te produzca dificultades. Date allí la sensación de que este problema terminó en la sintomatología. Pero no te quedes ahí, no te quedes en un mes de tratamiento. Continúa el tratamiento porque el dejar de tener estos problemas de ansiedad significa que uno aprenda a sobrellevar el estrés. Aprenda no significa que aprenda a, entre comillas, aguantar los problemas, no significa eso, sino que aprenda uno a poder sincerarse consigo mismo en qué estoy sintiendo y cómo poder vivirlo. Hace un momento se mencionó acerca de que, por ejemplo, culturalmente se decía, ¿no?, que la ansiedad es para débiles, se mencionaba así, ¿no? Entonces, hay una estructura mental cultural en el cual la persona piensa que tiene que ser fuerte para poder aguantar. Pero no se trata de eso, se trata más bien de ser realista. Un ejemplo de ser fuerte, por ejemplo, había una escena de un velorio, lamentablemente, ¿no? Pero la persona que estaba en el velorio, que era el familiar más cercano, tú lo veías y no parecía triste, sino hasta te sonreía cuando llegabas. Luego de unos meses se comentó esto ya en una forma más privada y esta persona, amistad, decía, no, la verdad que yo estaba tratando de hacerme fuerte en ese momento, pero por hacerme fuerte, ahora estoy con crisis de ansiedad. Y es eso, porque la persona piensa aprende que es necesario ser fuerte para ser invencible. Lamentablemente, no somos de hierro, tenemos emociones. Y si vivimos una situación, por ejemplo, penosa de fallecimiento de un familiar, ¿qué es lo más coherente? Ustedes saben la respuesta. Lo más coherente es sentirse triste, llorar, o no. O de repente no estoy entendiendo bien cómo es la lógica del cerebro humano. Es lógico, ¿no? Pero si yo intento hacerme fuerte, voy a cosechar ansiedad. Es más, por el contrario, si yo vivo una situación, vivo mi tristeza, entonces lamentablemente no voy a poder vivir mis emociones normalmente y si no vivo la tristeza como tiene que ser, desarrollaré síntomas de ansiedad.
¿Ok? Muy bien, sin medicación, yo diría que muchos o el gran porcentaje de los cuadros de ansiedad no necesitarían una medicación en sí, pero sí hay cuadros que necesitan. Hay cuadros muy graves que necesitan una dosificación para tratarlo. Y en ese sentido, principalmente se utilizan los antidepresivos. Ustedes dirán, pero los antidepresivos es para la depresión. No, vayamos por partes, ¿no? El tema de ansiedad, como tiene que ver con el manejo de la serotonina, necesita tratamientos con los antidepresivos para poder tratarlo, principalmente, pero son casos que ya el psiquiatra tiene que dar, ¿no? ¿Ya? El uso de clonazepam o alprazolam no recomiendo, no recomiendo. Solo tiene que ser prescrito por el médico porque tiene muchas dificultades para la persona posterior. Lamentablemente hay un uso muy libre de esto, ¿sí? Pero yo les invito bajo esas charlas, si ustedes quieren llevarse también algo de estas charlas, es poder compartir. ¿Sabe qué? Hoy día escuché a un psiquiatra que decía que el clonazepam y el alprazolam, si lo vas a tomar, solo con indicación médica. Socialicen eso, porque lamentablemente a consulta tienen personas que han tomado mucho tiempo clonazepam y alprazolam y lamentablemente vienen con dificultades de la memoria, de la concentración, y es lamentable, ¿no? Muy bien. Un poquito arriba, por favor. Ahí, abajo. Ahí. ¿Tiene que ver, Yamil, con algún trauma en la infancia? Muy bien, Yamil, tú estás dando muchas cosas muy importantes y yo les invito al resto del público también poder seguir interactuando. Cuando uno comienza a evaluar el tema de la ansiedad, sí, ¿no? Que hemos dicho al principio de esta sesión, ya podemos hacer como una sesión terapéutica Bayuzán en vivo, ¿no? Entonces, al principio hemos dicho de que es, primero detecta en qué grado estás, de 0 al 10, ya, estoy en número 3 o de repente de 7. El doctor me ha dicho que de repente si estoy así, puedo escuchar algunos audios en el YouTube de relajación o de respiración, ok, pero si ya estoy excediendo 8, 9 o 10, el doctor me ha dicho que no, esta parte ya es mejor que pueda acudir a un tratamiento con especialista, en este caso psiquiatrías, pero en todo caso medicina y psicología van a ayudar mucho en esta parte para poder dirigirlo hacia lo mejor para ustedes. Y los síntomas deberían bajar en 2-4 semanas, pero no dejar las 2-4 semanas, sino continuar, ¿sí? Luego de esto hemos analizado de que mucho de la ansiedad tiene que ver por preocupaciones y síntomas físicos, ¿ok? Número 3, hemos visto que la persona se preocupa y trata de hacerse fuerte para no parecer débil, como dice la sociedad, ¿no? Entonces, de esa manera, como trato de hacerme el fuerte, no expreso las emociones, no me libero y comienzo a tener síntomas de ansiedad, ¿sí? Pero cuando uno explora más, cuando uno va más en profundidad, comienza a ver cómo se originó esta ansiedad. Y yo felicito tu intervención porque me permite abrir este tema. Yo comienzo a observar en la persona que ha tenido ciertos eventos que produjeron eventos de ansiedad. Y es muy útil lo que dices, hay que viajar hacia atrás, hay que rememorar. Muchos de los casos de ansiedad que he podido ver en la actualidad tienen que ver, doctor, tenía 5 años y mi papá le pegaba a mi mamá. Doctor, tenía 5 años y me hacían bullying en el colegio. Doctor, tenía 5 años o 6 años y yo tenía temor de que mi papá llegara borracho de la calle porque siempre hacía sus escenas. Doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, en mi casa era un problema porque había muchas dificultades económicas
y cada día que llegaba era una preocupación para nosotros y para mí también. Doctor, cuando he estado de pequeño, mi papá y mi mamá no estaban y yo tenía que cuidar a mis hermanitos y mis hermanitos lamentablemente me hacían muchos problemas a mí y yo me sentía muy angustiado, muy angustiado. Algunas situaciones así, otras escenas traumáticas, ¿no? Por ejemplo, relacionadas a, por ejemplo, violencia de todo el tipo, hay que hablarlo en sí, física, psicológica, verbal, estamos hablando de violencia sexual también. Hay situaciones que pueden ser la matriz, pero hay que explorarlo de forma muy delicada y con un profesional que pueda orientarte en este tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo pienso que estás abriendo la puerta para mucho de ello. Y si hablamos un poquito de esos temas, si viví escenas traumáticas, muchas veces no supe cómo expresarlo. Vivía, por ejemplo, escenas de violencias en casa y, y cuentan los pacientes, ¿no? Me sentía muy nervioso, me iba a una esquinita, comenzaba a llorar, pero luego comencé a temblar. Son las primeras escenas de cuadros de ansiedad, sino que como la persona es muy pequeña, de repente no lo comparte en familia, y no se pasan los años y cuando uno ya es más adulto lo puede observar en mayor cantidad. Pero con esto no quiero dejar de decir que la ansiedad en los niños también es muy alta, ¿no? Y es uno de los primeros diagnósticos también que tenemos que considerar. Bien, entonces, ¿qué dimensiona, no? Por ejemplo, puede ser que una persona tenga dolor en el pecho y falta de aire diariamente. Cuando tienes situaciones de ansiedad, por ejemplo, ya hay los llamados trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, esto ya es más frecuente, es diario, ¿sí? Inclusive, hasta a veces nosotros buscamos esto de que si, cuánto tiempo está durando, ¿no? Si está durando un mes, 2 meses, y normalmente nosotros ya tenemos una especie de punto de vista que lo sectorizamos en 6 meses. Entonces ya notamos que esta persona con esto necesita un tratamiento, ¿no? Pero sí, sí puede suceder así, Kelly. Así que muy buena tu intervención. Toribio menciona, ¿no? Si tengo ansiedad, comeré más. Es posible también. Esos síntomas sean diferentes. Por ejemplo, no hemos hablado mucho de estos temas, ¿no? Pero puede, los síntomas en sí, puede haber, sí, mayor ingesta, puede haber, por ejemplo, dificultad para dormir. La persona que está muy en ansiedad está pensando en la preocupación y no puede dormir. También la persona que está en ansiedad, por ejemplo, puede sentirse hasta muy irritable. Para el entorno familiar puede ser hasta un poco eh, difícil sobrellevar su carácter, ¿no? Entonces hay que verlo también por varios puntos ahí. Bien, Xavier menciona, ¿qué opciones tienen los pacientes en medicina complementaria? Muchas, muchas. Yo, más bien pienso de que esto es un punto mucho a tratar. Hay diferentes, digamos, atención en medicina complementaria que puede ayudar muchísimo, ¿no? Y dentro de ello también lo que es la medicina natural puede generar, hay aprendizajes ancestrales que ayudan mucho, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, usan en otros temas también valeriana, mirtilo, manzanilla, y generan algún estado de reparo también en cierto momento, pero como les menciono, hay que ver el grado. Siempre ustedes vean de 0 al 10, ¿en qué punto estoy yo? Hay puntos en que se puede usar la medicina complementaria, medicina natural, pero en otras es muy diferente y necesita un apoyo mayor. Bueno, para todo hay tratamiento. Yo quiero decirles a ustedes, en estos tiempos que tengo de psiquiatra, yo pienso que todo tiene su tratamiento. Y no solamente dirigirse a la persona que está sufriendo, sino también a su entorno familiar. Porque muchas veces recuperamos a la persona, pero vuelve a su estado natural con la familia y es un problema, porque vuelve a lo mismo. Entonces, curemos a la persona, ayudemos a la familia y reintegremos a la persona a su ámbito educativo, social. Muy bien, Sonia menciona, buenas tardes, saludos de Perú.
Qué bien, muchas gracias. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo que no se deja ayudar y se resiste a ir a consulta? Gracias por su respuesta. Muy bien, Sonia, porque eso es mucho de lo que se escucha también. No te canses en insistir. Siempre con amor, con un abrazo, con una voz cálida, acercarte, decirle, mirarle a los ojos, ser empática con él, y no solamente tú, sino tu entorno familiar. Insistirle. Pero como mencioné hace un ratito, Sonia, el problema no solamente radica en no solo hay que curar la persona. Si tienes el deseo de ayudar a tu hijo, como veo que es porque escribes aquí, entonces uno puede comenzar inclusive desde los que estamos alrededor. Nosotros, como entorno familiar, curamos porque siempre hay algo, no somos perfectos, ¿no? Siempre hay algo que podamos atender de nosotros, siempre hay algo que de repente está siendo un factor. No estoy hablando de culpa, ni tampoco responsabilidad, un factor. Y es importante que sepamos que todos podemos ser un factor. Este factor lo aliviamos y podemos ver cómo va rodando esa intención de la persona de no querer ser ayudado a querer ser ayudado. ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, Sonia, muchas gracias por tu pregunta. Toribio menciona, ¿debo evitar situaciones que me generan malestar? El otro día conversaba con una persona y me decía, doctor, lo que estoy llevando como carrera no me gusta. Y al día siguiente, y no puedo dormir, no me concentro bien, pero comencé a hacer algo que me gusta, y doctor, no sabe cómo puedo retener información. Me gusta. Creo que tú has dado en el claro. Antes de una respuesta, tú ya has dado una respuesta. ¿Sí? Es necesario poder limitar algunas situaciones de malestar. Lógicamente, hay algunas cosas, por ejemplo, en situaciones de trabajo específicas, de repente has sido contratado para algunas cosas y dentro del trabajo te gusta la mayoría, pero hay algo que no te gusta. A veces por una cierta necesidad hay que realizar porque es parte de un contrato. Pero en la vida en general, si tú puedes generar bienestar haciendo lo que te gusta, excelente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchas gracias por lo que están mencionando. ¿Ah? Veo bien interactivo, me gusta. Buenas tardes, Dora, muchas gracias. Gracias, Daniel, también por estar incondicionalmente aquí en nuestros programas. Francesca, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Maggie. Bien, muy bien, muy bien. Ah, ya, mencionaba Daniel. Si tienes ansiedad, ¿debo evitar tomar café? Bueno, el café te activa bastante, ¿no? Yo a mis pacientes les recomiendo, si están en tratamiento, evitar un uso muy continuo, ¿no? A lo mucho, una tacita y no tan cargada, porque también no quiero estimular mucho esto. Definitivamente evitar el uso de energizantes, porque pueden promover más ansiedad. Estamos hablando, por ejemplo, de diferentes tipos de marcas, no voy a decir sus nombres, ¿no? Pero que están con bastante cafeína, taurina, entonces lamentablemente eso activa muchísimo. Algunos usos de, por ejemplo, suplementos en diferentes tipos de prácticas deportivas, también hay que tener mucho cuidado, pero yo voy más al tema de tratar la ansiedad generando, como mencionaba el compañero hace un momento, no continuar en las cosas que te molesten, sino continuar en las cosas que te generen bienestar. Si tomar una tacita de café no tan cargada te gusta, date tu gusto, pero no hagas de esto algo obstinado constante, sino algo que te genere un gusto. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por sus interacciones. Ha servido bastante para poder, digamos, sostener este diálogo, porque a mí me gusta que esto pueda ser generado así, feedback constante. Y bueno, yo quiero mencionar después que el tema de ansiedad tiene esto, ¿no? Es continuo. Hemos pasado de un proceso de ansiedad, de un proceso de preocupación muy grande,
año 2020, ¿sí? Hay una ola tras otra ola, ahora aparentemente hay una disminución, siempre recomendarles tener la precaución, ¿sí? He visto, muchas gracias, querido, he visto también en las calles, por ejemplo, y hay que ser francos, ¿no? Ya que estamos acá nosotros también, muchos jóvenes saliendo del colegio sin mascarilla, ¿no? En la calle, se observa, ¿no? Eh, Niñas, jóvenes, mujeres, he visto más uso de mascarilla, pero en los jóvenes, en varones, he visto que mucho, como que no lo usan. Entonces, es preocupante porque de todas maneras hay un grado de, eh, se expone también, ¿no? Y el joven, el adolescente tiende a eso, ¿no? A exponerse. Pero yo les invito a ustedes a poder compartir esta información hacia sus seres queridos, remarcarles, ¿no? Que los cuidados son importantes, porque una preocupación de infección en casa se incrementa la ansiedad en el grupo y esto también genera diferentes daños, ¿no? Como les digo, de repente no llegaremos a tener un proceso de crisis de ansiedad severa, pero podemos ver que hay diferentes grados. En esos diferentes grados hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, ustedes también han sido bastante claros en sus preguntas, en su interacción, y yo quiero agradecerles en esto. Y también mencionar pues que, bueno, hemos dicho la parte negativa, ¿no? De la ansiedad, ¿sí? Bueno, hay eso también, ¿no? De que estamos tratando específicamente como un problema de la ansiedad, eh, pero la ansiedad también tiene otro lado, ¿no? Es el lado que muchas veces nos impulsa a hacer nuestros trabajos rápido, pero es una ansiedad que no te produce síntomas ni malestar, sino te empuja a hacer las cosas ya, a no procrastinar, ¿no? Entonces, eso es importante para poder verlo así, ¿no? Ahora hemos tocado el tema como si fuese todo la parte de enfermedad o patológica, ¿sí? Pero también no quiero dejar el mensaje que hay una parte que nos puede estimular a hacer las cosas, la ansiedad como un fogoncito para hacer las cosas ya, ¿sí? Sí, Mari, sí, hay eso, cada país tiene sus propias situaciones, ¿no? Sus propios bemoles. Es importante situarnos en nuestras características, hay que analizar mucho, ver nuestras reglas, ¿no? Parte de nuestra salud mental es estar en concordancia con nuestras propias reglas, ¿no? Entonces, cada país ha determinado, ¿no? Su uso. En China, por ejemplo, ya tienen algunos brotes, han cerrado, cada país tiene sus características. Es importante que nosotros reflexionemos hacia lo que nosotros queremos para nosotros mismos, ¿no? Eh, lo digo también porque he visto mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, de repente hemos estado nosotros como psiquiatras muy cercanos al sufrimiento de múltiples personas, ¿no? Entonces, podemos ver alternativas para poder estar mejor. Pero bien, en todo caso, yo quiero agradecerles por este espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, este espacio siempre estamos haciendo los días martes, tómense su tiempo, de 2, ¿sí? De 2 a 3 de la tarde, siempre es muy conveniente tener un momento de salud mental con todos nosotros. Compartan esta información a sus seres queridos, sepan ustedes que estos espacios que estamos trabajando en el Hospital Emilio Galizán, siempre sosteniéndolo para que ustedes tengan una información. Acá hacemos una especie de mix de consultas en línea, interacción continua, algo que nosotros sabemos que a ustedes les importa mucho. Ok, bien, ahí vamos a procurar ver el tema del audio. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto.